Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Koinonia Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, La Misión del Laico en la Iglesia. Qué gusto estar juntos nuevamente. Hoy sábado, 30 de mayo del año 2015. Un día hermoso nuevamente en nuestra ciudad de Tijuana, después de algunos días nublados que hemos tenido. Pero el Señor nos regala este día hermoso. Hermanos, en este programa vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. Pentecostés que celebramos la semana pasada sigue presente aquí con nosotros, sigue estando en el mundo y vamos a hablar de la importancia que tiene el Espíritu Santo y sobre todo lo importante que es para nosotros comprender la obra del Espíritu Santo e invocarlo en cada actividad que tengamos durante nuestro día. Entonces seguiremos hablando un momento del Espíritu Santo y también daremos noticias del Santo Padre, las actividades del Papa de esta semana, sobre todo cuando recibe a los participantes del plenario del Consejo para la Nueva Evangelización. Ya verán qué mensaje tan hermoso les da a estas personas. Y también vamos a hablar de un mensaje muy hermoso que el arzobispo de Madrid le entregó a su comunidad. Un mensaje muy hermoso con motivo de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, con tantas distracciones, con tantos ídolos nuevos que tenemos. Y hablaremos también de un mensaje que dio el Santo Padre para las personas que con nuestras acciones queremos alejar a Cristo de los demás. Que no seamos como los apóstoles cuando los niños se le acercaron al Señor que los querían separar, o cuando el ciego le pedía a Cristo que lo ayudara, que los apóstoles, desde luego sin ninguna mala intención, pero sí mal orientados, nuestro Señor tuvo que reprenderles y tuvo que decirles que se acerquen a mí. Entonces tuvo que advertirles que los dejaran a las personas que se acercaran a Él. Entonces reflexionaremos si no actuamos igual que como actuaron los discípulos en aquella ocasión, que con nuestras acciones no queremos que se acerque Cristo a las demás personas. Hermanos, inviten a sus amigos. Va a estar interesante el programa, vamos a hacer buenas reflexiones y sobre todo vamos a ver de qué forma podemos vivir nuestra cristiandad, de qué forma podemos llegar a la meta que es ser santos. Sabemos que la vida aquí en la tierra es pasajera y sabemos que tendríamos todos los católicos tener como meta el vivir en santidad. Vayamos pues, hermanos, inviten a sus amigos, inviten a sus familiares a que sintonicen el 800 de AM, Koinonia Radio, la radio de la arquidiócesis y la arquidiócesis en tu radio. También les invitamos a que si gustan hablarnos, si tienen preguntas, al 608-3652 es el teléfono aquí en cabina. Jesús, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por estar en los controles. 608-3652. También pueden vernos por el internet en la página www.tj como Tijuana, tjcatólico.com, www.tjcatólico.com, todo seguido y en minúsculas. También les recordamos la programación de Koinonia Radio. Estamos de lunes a jueves desde las 6 de la tarde ya hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y los viernes comenzamos a las 6 de la tarde y
y seguimos transmitiendo hasta las 5 de la mañana del lunes. Es decir, que estamos precisamente en el corazón de la programación del fin de semana de Koinonia Radio. Ayuden, hermanos, ayuden a que esta señal siga llegando hasta ustedes. Ya sabemos que se necesitan recursos, que se necesita la participación de todos. Si no pueden ayudar con dinero, aunque sea poquito, ayúdenos con su oración. Mantengan presentes en la oración a todas las personas que hacen posible que esta señal llegue hasta sus hogares, que llegue hasta sus automóviles en donde nos escuchen, que llegue hasta sus computadoras. Pidan por todas las personas que hacen posible que esta señal llegue hasta ustedes. Pero si pueden hacer un esfuerzo, háganlo, hermanos. Si es poco o es mucho, lo que importa es que mantengamos viva esta señal. Entonces, en los diferentes programas, en los diferentes cortes, se les dan las instrucciones para que puedan ustedes participar. Empecemos pues, hermanos. Sin más preámbulos, vámonos a las notas que tenemos, a la información que tenemos e iniciemos, como es costumbre, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado a los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y esa tercera persona a veces no es muy conocida, es principalmente la menos conocida de las tres personas divinas de Dios. Hermanos, sabemos que la Santísima Trinidad es un misterio. ¿Y cómo explicar que es un solo Dios, pero son tres personas distintas? Que el Padre es Hijo, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. ¿Son tres dioses? No, hermanos, es un solo Dios. Son tres personas distintas. Entonces, es un misterio que por más que se ha estudiado, por más que se ha discutido, se sigue sin descifrar. Cuando estemos ya ante la presencia de Dios, si logramos pasar de esta vida viviendo en santidad, seguramente estaremos gozando de la presencia de Dios, pero tenemos que trabajar muy fuerte, tenemos que trabajar muy bien en este mundo, en los días que nos toque vivir, porque ya sabemos, hermanos, que si morimos con pecado, que si morimos y no estamos en gracia de Dios, pues no vamos a alcanzar, no vamos a aguantar la dicha, la gloria de vivir en la presencia de Dios, porque estaremos manchados por el pecado, nuestra carne estará abierta y ante la presencia de Dios será un dolor tan grande que no lo vamos a soportar. Entonces vayamos preparando el camino, dispongámonos a trabajar para tener esa victoria eterna y estar preparados para que cuando llegue el día de nuestro juicio seamos aceptados en la casa del Padre. Bueno, todos estos conocimientos, toda esta luz es precisamente enviada por la tercera persona de la Santísima Trinidad, por el Espíritu Santo. Y ya sabemos que Dios Padre es el creador de todo el universo. Todo lo que podemos ver, apreciar, es obra de Dios. La naturaleza, el aire, la luz, el sol, las estrellas, las galaxias, todo es obra de Dios. Y Él, en su infinita sabiduría, pudo crear el universo. Bueno, Dios Hijo vino a la tierra para revelarnos al Padre. Ya sabíamos que Dios se había manifestado por medio de los profetas, por medio de Moisés, y se nos hizo saber cuál era su deseo, Él nos manifestó mediante los profetas la forma en que debíamos de trabajar. Y así vino caminando el pueblo de Dios, y en algunas ocasiones se esboza en las Sagradas Escrituras la presencia del Espíritu Santo, pero no es sino hasta que llega su Hijo, hasta que llega Jesucristo a la tierra,
cuando se nos manifiesta ya de lleno la presencia del Espíritu Santo. Y el Padre y la segunda persona de la Santísima Trinidad nos lo revela cuando Él está aquí en la tierra. Bueno, pero el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es Dios Padre. Son tres personas distintas y el Hijo es quien nos revela este misterio de la Santísima Trinidad. Y Él nos promete que Él tiene que regresar con su Padre y que nosotros tendríamos que quedarnos aquí en la tierra, que vayamos, que fuéramos por todo el mundo, que anunciáramos el Evangelio, que recordáramos todo lo que Él había hecho con nosotros, que Él se iba a quedar con nosotros para siempre a través de su presencia en el pan y en el vino, que el pan era verdaderamente su cuerpo y el vino iba a ser verdaderamente su sangre, y que cada vez que los apóstoles hicieran eso en memoria de Él, se iba a revivir ese misterio, se iba a revivir esa noche en que estaban cenando juntos. Entonces, Dios Hijo se queda para siempre con nosotros en la Eucaristía. Y entonces nos dice también esa misma tarde, esa misma noche, les dice a los discípulos que les mandará el Espíritu, que Él mandará al Paráclito, al Espíritu Consolador, y Él nos dará la luz. Y por eso, precisamente, por esa luz, por esa energía del Espíritu Santo, podemos comprender las Sagradas Escrituras, y así lo pudieron hacer los apóstoles en aquel tiempo. Entonces, eran personas normales, igual que nosotros, los que vivimos ahora, y a ellos les tocó estar en la presencia de Jesús, pero también dudaban, también tenían temor, también tenían tentaciones, pero el Señor, como lo prometió, les mandó el Espíritu, al Espíritu Santo, y lo recibieron en Pentecostés, precisamente lo que celebrábamos el domingo pasado, que estaban ellos en casa reunidos y el Espíritu Santo se presenta allí y les da la fuerza y la energía para que sigan anunciando el Evangelio. Vamos a continuar, hermanos, después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 6 de junio, en Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana, celebrando el 25 aniversario sacerdotal del Padre Jeff. Asiste con nosotros y celebremos juntos. Además, invitado especial, Horacio Trujillo, con una predicación y oración de sanación. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Escucha la mejor programación católica en 800 AM Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar.
Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Qué hermoso canto. Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Así es la oración con la que iniciamos este programa. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y se renovará la faz de la tierra. Hermanos, es lo que necesitamos, pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que nos renueve a cada uno de nosotros, para que renueve a nuestras familias, para que renueve a nuestro país y renueve a nuestro mundo. ¿Que no tenemos la oportunidad cada día de empezar de nuevo? Si el día comienza cada día, después de la noche, nosotros también cada día tenemos la oportunidad de empezar nuevamente. Y tenemos la dicha de que podemos ir dividiendo nuestra vida por momentos y por días. Entonces olvidemos todo lo malo del pasado y hagamos el firme propósito de vivir cerca de Dios, de vivir en santidad, de hacer uso de todos los dones, de todos los talentos que el Señor nos ha regalado, y le podemos pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos tomar las mejores decisiones y que seamos los mejores en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestra relación con Dios. Y precisamente eso de renovar la faz de la tierra, pues es algo que debemos hacer, pero de manera incansable, o sea, ardiendo de celo para gloria de Dios, como lo hacía
el apóstol San Pablo, que recorría las ciudades, que cuando fue a Grecia predicando a todos el Evangelio de Cristo, a veces encontraba mucha hostilidad, sobre todo porque muchos se oponían a su apostolado y atentaban contra su vida. Hermanos, pero realmente, al igual que Pablo, estamos dispuestos a dar la vida por Cristo y por su Evangelio. Estaríamos dispuestos a dar la vida por defender la verdad en medio de tanta adversidad que nos rodea en estos días, en el 2015. Hermanos, los apóstoles estuvieron dispuestos y dieron su vida, y no nada más ellos. Muchos mártires en nuestra iglesia estuvieron dispuestos a dar la vida. Por eso es que ahora gozamos de nuestra fe, y por eso es que ahora tenemos paz. Entonces, ya no es necesario, ya el Señor no nos pide que demos la vida. Hay algunos que sí estamos dispuestos a dar la vida por salvar su palabra, por salvar el Evangelio, pero el Señor ya no nos está pidiendo. Ya estamos en los tiempos en donde podemos llegar a las ciudades y en cualquier parte libremente podemos ir a misa. Existen sacerdotes y podemos gozar de este gran misterio de la Eucaristía, de este gran regalo. Podemos contar con la presencia de Dios aquí en la tierra, de tal forma que debe de persistir en nosotros el deseo, ese deseo incansable, ese celo que arde por anunciar la venida de Cristo, de anunciar el Evangelio, sobre todo a todas las personas que no han tenido la oportunidad como nosotros de conocerle, de seguirle y de amarle. Entonces, el celo de Pablo, el celo del apóstol San Pablo, tomémoslo como ejemplo, porque ciertamente tenía muchas adversidades, pero le consolaban al apóstol Pablo las numerosas conversiones. O sea, él iba avanzando. Hermanos, trabajemos en el reino de Dios y nos daremos cuenta del número de conversiones. A veces no nos damos cuenta en el momento, pero claro que el Señor se da cuenta y nada quedará sin recompensa. En una ocasión, cuando el apóstol Pablo llegaba a Atenas, una ciudad llena de filósofos, llena de intelectuales, allí se dio cuenta que muchas gentes no conocían a Dios, porque además que sabía que era la cuna de la filosofía, del pensamiento. ¿Qué pasaba con esas gentes? Veía mucha idolatría. Y entre los múltiples lugares de culto que encontró Pablo, se encontró lugares donde eran ofrecidos sacrificios a las divinidades más absurdas. Es más, se encontró un altar en el cual figuraba una inscripción que decía: a un Dios desconocido. Aquí se revelan varias cosas, hermanos. Primera, que el hombre tiene necesidad de Dios. Y segunda, ¿quién se lo da a conocer? Si no lo conoce, le estaban dando ofrendas, habían levantado un altar al Dios desconocido. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha sabido que la vida no depende del hombre, la vida depende de un ser superior. Entonces, muy conmovido por el apóstol Pablo, muy conmovido por la ignorancia de este pueblo, pero era un pueblo ignorante, pero a la vez tan inteligente. Pablo se puso a predicar y les decía: lo que ahora adoran sin conocer, yo se los voy a anunciar. Y después les fue introduciendo el conocimiento de la verdadera religión. En nuestros días, hermanos, ya no tenemos más aquellos templos dedicados al Dios desconocido, esas pobres imágenes hechas por hombres. Ahora, hermanos, ya casi 2000 años después, pero 2000 años ininterrumpidamente de predicación apostólica, de donde el magisterio ininterrumpidamente, es decir, en estos 2000 años nunca se ha interrumpido
interrumpido la actividad, ni se ha suspendido la actividad de la iglesia. Por eso es que nuestra iglesia es tan grande y por eso es que es tan importante. Entonces, gracias a ese trabajo ininterrumpido, hoy podemos ver lo que les decía hace un momento. Podemos ir a cualquier lugar y vamos a encontrar templos católicos, templos cristianos, ostentando en lo alto de sus cúpulas la cruz, el glorioso símbolo de la cruz. Entonces, si la confusión, hermanos, en los tiempos de San Pablo, no obstante, si la confesión de un solo bautismo y la creencia en la Trinidad reúnen a los cristianos, no faltan, hermanos, no faltan para los cuales el Espíritu Santo podría llamarse el Dios desconocido, es decir, tres personas distintas. Conozco al Padre, conozco al Hijo, pero ¿quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces, así como estaban aquellas comunidades en donde Pablo predicaba, entonces Pablo les preguntaba: ¿ustedes saben quién es el Espíritu Santo? Y ellos decían: ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. ¿Cómo quieres que sepamos que hay un Espíritu Santo? Muchos son hoy los que, sin llegar a ese extremo de negar el Espíritu Santo, sí desconocen o sí desconocemos las características y los poderes del Paráclito y nos olvidamos de invocarlo. ¿Que acaso no son tres personas distintas? ¿Que acaso no existe el Espíritu Santo? Bueno, pues tendríamos que acudir al Espíritu Santo para que nos ilumine y para que nos oriente en este caminar que nosotros tenemos. Sin el Espíritu Santo, el mundo nada puede. Hermanos, ya desde el Antiguo Testamento, la humanidad ignoraba la existencia de tres personas en una sola persona divina. Pero sí hay algunas expresiones en los libros sagrados, como les decía hace ratito, que vislumbraban este conocimiento. Pero el Espíritu Santo se nos revela plenamente cuando nos lo transmite el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, busquemos al Espíritu Santo, invoquémoslo. Vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La Orden de los Frailes Menores de Tijuana te invita a su tradicional charreada franciscana, el próximo 31 de mayo en la Colonia Guadalupe, frente a la Central Camionera. Recuerda, 31 de mayo, charreada franciscana, a partir de las 12 de mediodía. Iniciará este evento con la celebración eucarística presidida por Fray Juan Ignacio Muro. Habrá música en vivo, caballitos para monto de niños, venta de antojitos mexicanos y más. Cooperación 100 pesos. Venta de boleto todos los domingos después de cada misa o en horarios de oficina. Lo recaudado será para reparaciones del Templo de San Francisco. Ven con ambas manos, levanta el ladrillo, construye el altar. Pon sobre ella un techo, protege a... Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos.
regreso, escuchando este canto tan hermoso, invocando al Espíritu Santo. Invoquémosle realmente todos los días. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, no nos cansemos de decir todos los días, sobre todo cuando tengamos que tomar alguna decisión importante, o sobre todo cuando no sepamos qué camino tomar ante alguna dificultad. Bueno, hermanos, estábamos platicando de la obra, del trabajo de San Pablo, tomando en cuenta la acción del Espíritu Santo. Entonces, pues sería un error, hermanos, juzgar que la doctrina sobre el Espíritu Santo no debería de ser difundida en el mundo, no debería ser difundida entre los fieles por temor a causar confusiones o desvíos. No, miren, es el misterio de Santísima Trinidad, y si ya más o menos entendieron que Dios es, que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios, ya no nos metamos con el Espíritu Santo porque la gente se va a confundir. Pero entonces, ¿de dónde le va a llegar la luz a la gente si no es sino del Espíritu Santo? Bueno, entonces, no fue la conducta observada por los discípulos de Jesús al escribir repetidas veces sobre la acción y la presencia de la tercera persona divina en el seno de la iglesia. O sea, lo que los apóstoles dijeron no fue negar al Espíritu Santo, sino lo que dijeron los apóstoles, lo que hacían los apóstoles era invocar al Espíritu Santo. Pues cómo no lo iban a hacer, hermanos, si lo recibieron en Pentecostés, si ellos comprobaban todos los días, en cada actuar, sentían la fuerza, sentían la luz del Espíritu Santo, desde luego que lo iban a proclamar. Entonces, nos llega a nosotros nos llega ahora a nosotros esta fortuna de poderlo tener, de poderlo seguir disfrutando. Ya el Papa León XIII ya les exhortaba a todos los predicadores a que enseñaran a inculcar esa devoción en el pueblo cristiano, viendo que sus frutos se habían revelado abundantes y provechosos. El Papa León XIII decía: insistimos en esto no solo por tratarse de un misterio que directamente nos prepara para la vida eterna y que por ello es necesario creer firme y expresamente, sino también porque cuanto más clara y plenamente se conoce el bien, más intensamente se le quiere y se le ama. Hermanos, desde luego que si nosotros llegásemos a tener un encuentro con Dios, sí, hermanos, si cuando estamos en gracia de Dios y nos acercamos a la Sagrada Comunión, cuando realmente estamos compenetrados y tenemos una comunicación perfecta con Dios, ¿de qué forma nos sentimos? No sentimos la presencia de Dios en nosotros, no sentimos realmente con mayor fuerza la presencia de Dios en la Eucaristía. Bueno, pues cuando conocemos lo bueno, tendríamos que permanecer allí, tendríamos que permanecer precisamente en la presencia de Dios. Ya desde la tierra es un regalo que tenemos. Entonces, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos oriente para poder permanecer siempre cerca de Dios. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Debemos amar al Espíritu Santo porque es Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fortaleza. Y ha de ser amado el Espíritu Santo porque es el amor sustancial, eterno y primero, y no hay cosa más amable que el amor. Y luego, tanto más le debemos amar, cuanto que nos ha llenado de inmensos beneficios, que sí atestiguan la benevolencia del donante, exigen la gratitud del alma de quien los recibe. Este fue un documento del Papa León XIII, y allí se nos invita a amar al Espíritu Santo, a abandonarnos en Él, y el Espíritu Santo seguramente nos dará la luz, nos dará la fortaleza para seguir adelante en los momentos de crisis. Hermanos, este es el mensaje que teníamos preparado para ustedes con motivo de Pentecostés, que celebramos el domingo pasado, y que
es importante que no olvidemos que hay una tercera persona en la Santísima Trinidad y que es el que nos da todos sus dones para que nosotros podamos seguir de la mejor manera cerca de Dios. Sabemos que si vivimos en santidad, podremos llegar al final de nuestra vida a la comunión eterna con Dios Padre. Que así sea. Hermanos, hay un mensaje muy hermoso que el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, ayer viernes ha lanzado ya las redes sociales. Vean qué maravilla tenemos, hermanos, ahora. Sí, ciertamente existen muchas tentaciones en el mundo actual, pero un mensaje que da un obispo, el arzobispo de Madrid, ya lo podemos tener esa misma tarde. Simplemente los mensajes del Papa que da en Santa Marta, en su misa todos los días, sus homilías, en el momento las podemos estar leyendo, y ya a la mañana de nosotros, que ya es la tarde de Roma, ya tenemos toda una reflexión, el mensaje íntegro del Papa y las reflexiones que se hacen. Entonces es una maravilla las comunicaciones, y pues sabremos que utilizarlas para bien, para lograr nuestra santidad. Y el mensaje dice que la Iglesia entregará la esperanza que salvará al mundo. Así lo dijo el arzobispo de Madrid. Y es una invitación, hermanos, a dar esperanza a quien la ha perdido y no haya el sentido de su vida. Eso es lo que nos dice el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. O sea, ¿qué le debemos de pedir al Espíritu Santo? Que nosotros formemos parte de esta iglesia que ha fundado Cristo, para que le demos una esperanza a quien ha perdido la esperanza, a quien no haya el sentido de su vida. Y esto lo hizo el arzobispo de Madrid en su más reciente carta pastoral. Y aquí señala que en la sociedad y cultura de hoy existen viajeros que van de camino, pero sin ningún rumbo, y que él ha notado una enfermedad que está en la sociedad de hoy, que él ha llamado la enfermedad de las 3D: desdibujamiento, desesperanza y desorientación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué no somos? ¿Qué no estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Entonces, hermanos, ¿por qué nos desdibujamos? ¿Por qué perdemos nuestra dignidad? ¿Qué no estamos seguros que somos hijos de Dios? ¿Qué acaso no nos los ha revelado su Hijo? ¿Qué acaso los 2000 años que lleva la Iglesia ininterrumpidamente enseñándonos, que sigue viva, que sigue dándonos la doctrina y nos sigue dando las enseñanzas para poder alcanzar la eternidad, que no ha sido suficiente? ¿Qué necesitamos, pues, para vivir con esperanza? Y este mal, nos dice el arzobispo Osoro, nos dice, este mal no se soluciona tomando el primer salvavidas que se presente. Él nos lo asegura. Hoy la cuestión de Dios no es secundaria. La cuestión de Dios es fundamental. La cuestión de la verdad es fundamental para construir el presente y el futuro. Por eso, qué importante es conocer a Jesucristo. Qué importante es la fe. Qué importante es la fe de vivir creyendo, a no creer que la diferencia es abismal. O sea, qué importante es vivir, qué importante es la fe. Eso de vivir creyendo, a no creer, la diferencia es abismal. Y es verdad, hermanos, la fe es un don, y como todo don, lo podemos acoger o lo podemos rechazar, es decir, lo podemos tomar o lo podemos dejar. Y el obispo, el arzobispo de Madrid, nos dice también que en el mundo actual existe la tentación de quedarse solo, y la Iglesia es juzgada únicamente por apariencias externas, por lo que es necesario que cada uno de los cristianos y todos en conjunto tomemos conciencia de nuestra esencia y dignidad, ya que nadie puede realizar su cometido y su propia esencia si no tiene conciencia clara de lo que es y lo que debe ser. La Iglesia
sabe que la fuente de la esperanza es Cristo y que la iglesia es el canal a través del cual pasa y se difunde la ola de gracia que fluye del corazón traspasado del Redentor. Qué palabras, hermanos, y qué mensaje nos dan. Este mensaje que también nos ha dado nuestro arzobispo aquí en Tijuana y que el Papa repetidamente nos los recalca. Vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Capilla Madre Dolorosa invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que participen en la adoración nocturna cada cuarto sábado del mes. Somos una sección de nueva creación y necesitamos de ustedes. Inscripciones e informes al 686-7078 con José Romero o Socorro Rodríguez. Gracias. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 6 de junio, en Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana, celebrando el 25 aniversario sacerdotal del Padre Jeff. Asiste con nosotros y celebremos juntos. Además, invitado especial, Horacio Trujillo, con una predicación y oración de sanación. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Escucha la mejor programación católica en 800 AM, Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y estamos analizando un mensaje hermoso que Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, nos ha dejado con motivo de que la Iglesia entregará la esperanza que salvará al mundo. Y nosotros, hermanos, debemos de tomar conciencia, debemos de saber que le tenemos que pedir al Espíritu Santo que seamos nosotros el cuerpo, que seamos nosotros quienes formamos la Iglesia de Cristo, los que debemos de llevar la esperanza a aquellos que se sienten desdibujados, que no creen, que se olvidan que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, aquellas personas que no tienen esperanza, que por algún duelo, por alguna enfermedad, creen que ya no se van a salvar y creen que esta vida ya no tiene sentido. Entonces, Monseñor Osoro manifiesta que la Iglesia católica entregará la esperanza que salvará al mundo. Aquella que está basada, esta esperanza que no está basada en metas utópicas, sino que tiene para nosotros un nombre propio, y es Jesucristo. De tal manera, hermanos, que frente a las sombras de la realidad que están allí, ofreciéramos el Evangelio tal y como el Santo Padre, San Juan Pablo II, nos decía en aquella exhortación apostólica de Iglesia en Europa, hermosa exhortación apostólica
donde nos decía, anunciando, celebrando y sirviendo el Evangelio de la Esperanza, o como nos dice ahora el Papa Francisco, viviendo y llevando la alegría del Evangelio a todos los hombres. Para ello, el arzobispo de Madrid nos recuerda que es necesario que los fieles cristianos seamos testigos de la fe, sin complejos, hermanos, sin agresividad, que seamos humildes, que seamos bastante lúcidos para amar a nuestra época y discernir sus grandezas y sus límites, respetuosos con el caminar de Dios en el corazón de cada cual, ya que es Él, ya que es Dios quien pone el ritmo en el corazón de cada persona. Hermanos, vayamos realmente con nuestros hermanos, vayamos por el mundo y tomemos estas palabras del arzobispo de Madrid, que nos dice que seamos testigos de la fe, que llevemos el mensaje sin complejos, pero que también lo hagamos sin ser agresivos, y que respetemos el caminar de Dios en el corazón de cada persona, porque es Dios quien pone el ritmo en el corazón de cada uno. Es decir, no apresuremos a Dios, no nos enojemos con una persona si no quiere convertirse. Dios tiene su tiempo para cada quien. Algo que enseñaba también San Juan Pablo II es que no se trata, pues, de inventar un nuevo programa. Hermanos, el Papa nos decía, el programa ya existe, se centra en definitiva en Cristo mismo, al que tenemos que conocer, amar e imitar para vivir en Él la vida trinitaria y transformar en Él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. Así nos decía el Papa Francisco, y la perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral es el de la santidad. Para esta pedagogía, hermanos, es importante, es necesaria un cristianismo. Para esta pedagogía de la santidad es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. ¿Cuántas horas rezamos, hermanos? No rezamos ni una hora. ¿Cuántas medias horas? ¿Cuántos minutos rezamos? ¿Se nos pasa el día sin rezar? ¿Se nos pasan las 24 horas en actividades y no rezamos ni unos 2 minutos? Esta es una característica que se nos está pidiendo a los católicos, y no tenemos que inventar ningún camino para alcanzar la perfección. Ya está el plan dicho. Lo único que tenemos que hacer es ser humildes y seguir a Cristo. Para esta pedagogía de la santidad, hermanos, es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. Allí, hermanos, allí en la oración vamos a encontrar lo que el Señor quiere de nosotros. Allí vamos a encontrar lo que realmente es lo mejor para cada uno de nosotros. Allí vamos a encontrar la luz y le vamos a encontrar solución a nuestros problemas. Es cuestión de que meditemos, que le pidamos a Dios que nos ilumine, que nos envíe el Espíritu Santo. Finalmente, hermanos, el arzobispo de Madrid nos exhortó para que se vuelva la mirada a Jesucristo, para que volteemos a ver a Jesucristo. Él es la misma belleza, Él es la belleza que salvará al mundo, nos dice Monseñor. Tenemos necesidad urgente de dejarnos guiar por Jesucristo para vivir todo un camino que haga creíble la belleza que salvará a este mundo. Solo será posible si tenemos un encuentro con Jesucristo a la manera que lo tuvieron con los apóstoles, es decir, un encuentro con el Salvador del mundo. De esa belleza que viene de lo alto, debe y tiene que alimentarse el discípulo de Jesús, que tiene que hacerse siempre de nuevo. El discípulo de Jesús se tiene que hacer siempre nuevo para que podamos ser su anunciador, para compartirla, porque de esa belleza que viene de lo alto y debe
y tiene que alimentarse cada uno de los discípulos de Jesús para que hacerse siempre de nuevo su anunciador, para poder compartir esta noticia con quien no la conoce y con quien va en su búsqueda. Y nos exhorta Monseñor Osoro, el arzobispo de Madrid, que nos dejemos guiar por el Señor y hacerlo creíble en este mundo, sabiendo que Él es la belleza que salva al mundo. Hermanos, ubiquémonos realmente y no sintámonos más, nunca volvámonos a sentir desdichados. Sepamos, hermanos, que Dios nos ama, y esto debería de bastarnos para poder seguir adelante. Qué hermoso mensaje de Monseñor Osoro. Rápidamente, hermanos, rápidamente, en este minutito que nos queda, el Papa, les vamos a decir que el Papa recibió en esta semana a los participantes del plenario del Consejo para la Nueva Evangelización. Y ya vemos, hermanos, que estos participantes de la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, la importancia que están cobrando ellos, hermanos, y a ellos precisamente les habló sobre cómo ofrecer a los fieles de hoy el testimonio perenne de la fe. Y les dijo el Papa, la nueva evangelización es tomar conciencia del amor misericordioso del Padre para convertirnos también nosotros en instrumentos de salvación para nuestros hermanos. Y les pidió a todos ellos que les pidió a los miembros del dicasterio, que ellos fueran los encargados de la preparación del jubileo extraordinario de la misericordia, y a ellos los encargados de preparar este jubileo, les dijo que ellos deben de evidenciar todavía más que el don de la misericordia es el anuncio que la Iglesia está llamada a transmitir en su obra de evangelización en esta época de grandes cambios. Es preciso, les dijo el Papa, que el mensaje evangelizador se acerque a la realidad de nuestros contemporáneos. Es necesario entender los signos de los tiempos que el Señor ofrece a la Iglesia para que sea capaz, como lo ha sido en el curso de 2000 años, de llevar a Jesucristo a los hombres de nuestro tiempo. Hermanos, el Papa nos hace un llamado nuevamente. No se cansa el Papa de llamarnos, de decirnos que veamos la misericordia de Dios y que la transmitamos a nuestros hermanos. Hermanos, cuando una persona está necesitada y encuentra en nosotros nuestro brazo, nuestra mano para darle ayuda, esa ayuda, seguramente si a nosotros nos ilumina Dios, llevémosle la ayuda a esa persona, y esa persona va a ser ayudada por Dios a través de nosotros. Eso es lo que Dios quiere con su Iglesia, que nosotros seamos ese vínculo, ese canal, para que pueda Dios comunicarse con sus hijos, sobre todo con los más necesitados. Pidámosle pues, hermanos, al Espíritu Santo que nos ilumine, que seamos nosotros esos brazos, esas piernas, esos ojos y los oídos que necesita Dios, que nosotros los pongamos a su disposición para que podamos llevar su mensaje de amor y de salvación a todos nuestros hermanos. Hasta aquí nos ha alcanzado el tiempo. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la Iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo. Que Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa.